escucha mejor? Bien, volvemos así, arreglado el problema del sonido, así que vamos saludando a la gente que se está incorporando, de México, de Israel, de Uruguay, de España. Como siempre, damos 5 minutitos para que se incorpore gente y en breve ya vamos a comenzar. Bien, me están confirmando que se está escuchando muy bien. Perfecto. Aunque soy yo que tengo el motivo de la motivación. De París se está sumando gente, un gran amigo, se están sumando desde Colombia. Bien, siendo ya las 6 de la tarde y 7 minutos acá en Buenos Aires, vamos a comenzar este nuevo encuentro de Raíces de Sefarad, un nuevo encuentro semanal en el que vamos a encontrarnos con un tema interesantísimo. Quiero invitarlos a que recorran nuestra programación a través de nuestro portal sefarad.com y también informarles que el jueves que viene vamos a estar con Ruth Bear. A Ruth Bear muchos la deben conocer muy bien por su película Adiós querida, con la historia de la comunidad judía de Cuba. Ella es cubana, pero vive en Estados Unidos. Es investigadora y ha escrito libros también. Y a partir de su último libro es que va a tener nuestro encuentro la semana que viene. Vamos a ir pasando en el graph de esta transmisión los datos para lo que es el encuentro de la semana que viene, así como otras informaciones para suscribirse y todo esto. Seguimos saludando un poquito de gente, a la gente de Jaén, que el amigo Javier Zafra, que estuvo la semana pasada con nosotros, a la gente del Centro Sefarad de Israel está con nosotros, Israel Doncel, un gran saludo. ¿Qué más? De La Plata, aquí nomás, la capital de la provincia de Buenos Aires, de Colombia, de Montevideo. Bien, hoy nos trae un tema que en lo personal me ha apasionado desde que era muy pequeño y que, antes de ir a pasar, saludo a Liliana, que estuvo ahí, no la presenté, quien no la conoce, Liliana, coequiper en esto de lo que es el Centro Cultural Sefarad. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cómo esté. Un gusto de ver tanta gente interesada en nuestras actividades organizadas desde el Centro Cultural Sefarad y que siempre nos acompañan tan cordialmente y se juntan con nosotros en nuestras propuestas. Y ahora sí voy a presentarles a nuestro orador de hoy, no sin antes decirle que él va a contestar preguntas al final de la exposición, preguntas que pueden hacer en el chat, pueden hacer las preguntas en el chat y nosotros las vamos a ir transmitiendo, esperando que pueda contestar todo lo posible de la mucha gente que hoy se está juntando en este encuentro. Les decía que Daniel Horowitz es el experto genealogista de MyHeritage, quien proporciona contribuciones clave contactando sociedades de genealogía, hace contacto con bloggers, con medios de comunicación y además da charlas y asiste a conferencias en todo el mundo. Está dedicado a la genealogía desde 1986, fue el profesor y el editor de la guía de estudio del proyecto de historia familiar Buscando mis raíces en Venezuela durante 15 años, y ahora Daniel está involucrado en varios proyectos de digitalización y transcripción
y ocupa un puesto de nivel directivo en la Asociación de Investigación de Genealogía de Israel, el bien conocido el IGRA. Así que, hola Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido a este encuentro. Hola, hola Marcelo, hola Liliana, ¿cómo están? Encantados y un placer de estar aquí con ustedes y con toda la gente que veo aquí en los comentarios que nos saluda desde todas partes del mundo. Hace cosa de 5 años nosotros hicimos en nuestros encuentros una presentación del tema del ADN, no tanto desde el punto de vista genealógico, sino desde el punto de vista médico en ese caso, con un acuerdo que habíamos hecho con una fundación aquí en Argentina, que sigue estando la Fundación Iruya, y debo decir que desde ese encuentro hasta el día de hoy no han parado de llegar consultas del tema de ADN. Sabemos que el ADN tiene muchas ópticas, la médica, la genética, la de genealogía, y así que espero que, a ver si Daniel, tú nos puedes dar un poco de luz sobre este tema y en general sobre el estado de las investigaciones de genealogía en general hoy en día. Por supuesto que sí, encantadísimo. Y sí, yo me voy a enfocar más hacia la parte de la genealogía, pero voy a empezar con lo más básico e ir escalando a medida que vaya la presentación. Y bueno, si tienen preguntas ya se las pueden ir pasando ahí a ustedes. Ok, bueno, tú ya me presentaste perfectamente. Muy rápido. A ver, ok, aquí ya estamos. Entonces, como dije, quiero empezar desde el principito y que les quede muy claro que aunque tengamos tonos de piel distintos, color de ojos distintos, color de pelo distinto, 99% de todo el ADN que cada uno de nosotros tiene en el cuerpo es idéntico. Quiere decir que lo único que nos separa a uno de los otros es un 1%, ¿ok? Y es en ese 1% que yo me voy a enfocar hoy, no para marcar las diferencias, sino por el contrario, para marcar las semejanzas que existen entre todos nosotros. ¿Dónde se encuentra ese ADN? Se encuentra en cada célula de nuestro cuerpo, como dije, en el pelo, en la piel, en las uñas, en la saliva, en la sangre, por supuesto. Por supuesto que hay también lugares más fáciles o más difíciles de extraer esas células y ese ADN del núcleo, como pueden ver ahí, que si tenemos gente suficiente mayor en la audiencia, recordarán los teléfonos que teníamos en las casas con esos cables que siempre se enrollaban. Así es como se ve el ADN en nuestro cuerpo. Son una especie de doble hélice en formas de X más o menos entrelazadas y que no es otra cosa que bases, nucleótidos y proteínas que se llaman o se conocen también como A, C, T y G y que siempre se emparejan de una forma específica, la G con la C y la A con la T. Y lo que nos diferencia a unos de otros es solamente las cadenas de estas letras y cómo cada uno las tiene en su cuerpo. Bueno, hasta aquí la parte aburrida del ADN. A lo mejor una imagen más acerca del ADN porque todos nosotros tenemos 23 pares de cromosomas en el ADN. Y esto probablemente les suena familiar porque hay una de las compañías que hace ADN que se llama 23andMe, 23 y yo. Y el nombre sale precisamente de esto. 22 de esos cromosomas nos dan toda la información genética que necesita nuestro cuerpo. El cromosoma número 23 está reservado única y exclusivamente al género, al sexo. Si bien hombres
masculinos tendremos un X y una Y. Las mujeres femeninas tienen dos X, ¿ok? La Y viene siempre del padre, la X viene de la madre en el caso de los padres, de los hombres. En el caso de las mujeres, la X viene una del padre y una de la madre. Y ese es precisamente uno de los problemas y de los inconvenientes por qué no es bueno o útil utilizar a este cromosoma para las pruebas de ADN de genealogía. Si bien si hacemos una prueba de ADN Y, me va a dar solamente a los padres, a mi papá y al papá de mi papá y a su papá y a su papá y a su papá. Si hago una prueba de la parte X o de la parte de mtDNA, la parte femenina que yo también tengo, si tengo una X y una Y, como pueden ver, me va a dar a la madre de mi madre, de mi madre, de mi madre. Todas las personas y las generaciones y los ancestros en el medio se van a perder. Por supuesto que si soy mujer, pues mucho peor, porque al no tener el cromosoma Y, solamente puedo testear y tener información del lado de mi madre. Es por eso, y aquí lo van a ver mucho mejor en colores, que MyHeritage y la mayoría de las otras empresas que hay en el mercado hacen pruebas de tipo autosomal. Quiere decir los otros 22 pares de cromosomas, porque ahí vamos a tener información de todos nuestros ancestros por lo menos 10 generaciones hacia atrás. En el gráfico pueden ver que representé cada uno de los ancestros en un color y en la parte donde me encuentro yo, pues se ven todos los colores representados. Ahora, ¿quién debería tomar una prueba de ADN? Bueno, primero, lo mejor es hacérselo a los parientes directos más mayores. Todavía no sé si este es el término correcto en español, pero obviamente no los quiero llamar viejos. ¿Por qué? Porque mientras la persona sea más mayor, va a tener más ADN de nuestros antepasados. Yo voy a tener menos ADN que mis padres o mis abuelos, por lo tanto, siempre es preferible seleccionar, en caso de tenerlos, a los parientes más mayores. Si no tenemos, pues parientes secundarios de este pariente directo. Si no tengo un abuelo, pero tengo un tío abuelo, vamos con esa persona. Si no tengo a mis padres vivos, pero tengo a un tío, pues el tío también funciona. Mientras más personas se hagan la prueba y mientras más personas tengan un test de ADN, va a ser mejor, porque voy a tener más muestras de ese ADN de mis ancestros. Pero por supuesto, la idea tampoco es duplicar esfuerzos. Entonces, se abre la pregunta, ¿qué pasa con los hermanos? No se preocupen, que van a entender en un segundo cuándo y cómo debo de testear a los hermanos si es que es conveniente. Primero, ¿cómo se transmite el ADN? Bueno, muy fácil. Cuando dos padres tienen un hijo, cada uno de los padres les da aproximadamente un 50% del ADN del hijo. Quiere decir que se puede parecer al padre, se puede parecer a la madre, se puede parecer a la abuela o al lechero, como dicen en muchos casos, pero seguro 50% del ADN viene del papá y 50% viene de la mamá. ¿Qué quiere decir eso? Si extrapolamos a otras generaciones, quiere decir que yo tengo 25% de mi ADN de cada uno de mis abuelos. Y también comparto 25% de ADN con mi tío. Si sigo más atrás, pues 12.5% con mi bisabuelo o con mi primo o con un sobrino nieto. Ahora, ¿cómo sé a la hora de tener los matches? Y ya vamos a llegar ahí. Si es un bisabuelo, si es un primo, si es un sobrino nieto, bueno, simplemente por la edad de la otra persona ya me va a indicar
en qué generación se encuentra. Y dependiendo otra vez de cuánto sea la cantidad de ADN, puedo ubicarlo más o menos en el árbol genealógico. Si me permiten, para aquellos que todavía no conocen, presentarles a MyHeritage, una compañía, una empresa que se lanzó al mercado en el 2005 y desde entonces tiene como objetivo principal conectar su pasado, su presente y su futuro. La idea es darle todas las herramientas y todo lo que necesita para descubrir quién es. MyHeritage comenzó con árboles genealógicos, con genealogía, con árboles familiares y hoy en día tiene más de 50 millones de árboles genealógicos en la base de datos. También tenemos 12.5 mil millones de registros históricos y en las pruebas de ADN, como estamos todavía un poco nuevos, pues solamente tenemos 4.2 millones de kits, donde hay una pequeña mezcla y ya les voy a decir un poco más acerca de eso. Lo mejor de todo y lo más importante para ustedes y el resto del mundo es que MyHeritage es accesible o soporta 42 idiomas, además de el español, por supuesto. Lo cual quiere decir que tenemos una gran ventaja comparado con otras empresas del mercado, porque MyHeritage es definitivamente la más global. Como dije, estamos relativamente nuevos con las pruebas de ADN. Comenzamos con ellas solamente en 2016, pero tenemos ya miles de personas que se testean diariamente, incluso hoy en día. Principalmente usuarios de MyHeritage y usuarios de MyHeritage de todo el mundo. MyHeritage vende y distribuye pruebas de ADN en prácticamente todos los países del mundo. Pero también muy importante en MyHeritage es que se puede cargar de otros lugares, de otras empresas, sin ningún problema. Vamos un momentico a la forma de obtener el ADN. No hay que sacar sangre, no hay que jalarse los pelos, no queremos sus dientes ni sus lágrimas. Solamente un raspado de la mejilla interna durante 30 segundos nos es suficiente para obtener el ADN que necesitamos. Hay otras maneras, pero por supuesto no consideramos que deban de estar escupiendo en contenedores plásticos o a otra gente, así que mejor vamos a hacerlo fácil. Como dije, ustedes pueden tomar un test de ADN con MyHeritage en cualquier momento, pero si ya tienen un test autosomal en cualquiera de las otras compañías, lo único que tienen que hacer es descargar ese archivo digital y subirlo, cargarlo a la página web de MyHeritage para disfrutar de todo lo que les voy a contar a continuación. Muy bien, lo primero, y otra vez, cualquiera de las otras empresas les va a dar información similar y quisiera que entiendan qué tipo de información pueden obtener del ADN. Primero, la estimación étnica. Quiere decir de dónde son mis orígenes o mis ancestros. Pueden estar seguros que no tenía que hacer una prueba de ADN para saber que soy 86, en este caso, por ciento judío ashkenazí. Lo que sí definitivamente me sorprendió fue el 11% griego y el 1.5% irlandés o escocés. ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque hay mezclas de ADN y la gente va viajando por el mundo y ese tipo de ADN se ha encontrado también en esas zonas y por eso es que ha sido reconocido como un ADN de esa parte. Ahora, ¿cómo es que llegamos a la conclusión
de que mi ADN, que se parece al de muchas otras personas, es de tipo judío ashkenazí? Bueno, precisamente MyHeritage seleccionó a más de 5,000 personas que tienen un árbol genealógico probado en MyHeritage con documentación y que más de 4 generaciones han estado en el mismo lugar para tomarlos como muestra del ADN y decir, este es el tipo de ADN que tienen en esta región. Al comparar mi ADN con esa regla o con ese estándar, se parece un 86%, por lo tanto podemos inferir que tenemos 86% de judío ashkenazí. Si me preguntan a mí, realmente no es esta la razón por la cual me hice una prueba de ADN y recomiendo las pruebas de ADN, pero si a ustedes les gusta y de todas maneras le vamos a dar los resultados, pues, ¿por qué no aprovechen? Pueden ver su estimación étnica ahí sin ningún problema. Y con la ventaja que MyHeritage va a comparar su estimación étnica con los eventos de su árbol genealógico y van a poder ver si realmente los eventos y la estimación coinciden en todos los puntos. Muy bien, una vez que hayamos visto la estimación étnica, la segunda parte o la parte más importante desde mi punto de vista es las coincidencias de ADN. MyHeritage aquí divide las coincidencias en 3 grupos. Primero, la familia cercana, padres, hermanos, abuelos, tíos, toda esa gente que probablemente abrió la boca y estuvo de acuerdo en que le hicieran una prueba de ADN con la condición de que no los molestáramos más. Esas son personas que ya conocemos, con la excepción de personas que puedan ser adoptadas o que desconozcan de sus orígenes o sus padres biológicos. No me recomiendo centrarse en la familia cercana. La familia extensa son personas no tan allegadas a nosotros que con un poquito de investigación y, muy importante, un buen árbol genealógico. Por favor, les pido, les suplico, cuando tengan una prueba de ADN, pongan también un árbol genealógico y ahora van a empezar a ver la importancia de tener las 2 cosas juntas. ¿Ok? Vamos entonces aquí a continuar. Y esta es la forma en que MyHeritage les muestra las coincidencias. Por supuesto que yo he tenido para salvaguardar la privacidad de las personas, he tenido que cambiar o bloquear algunos de los nombres. Entonces, rápidamente, sí, yo tengo alrededor de 13,000 coincidencias de ADN, pero por supuesto me voy a enfocar primero en las más importantes. ¿Cómo sé cuáles son las más relevantes? Bueno, si la persona tiene un árbol genealógico y MyHeritage me puede decir si comparto el apellido o comparto individuos o el lugar, o incluso si tengo lo que llamamos una teoría de relatividad familiar, eso me va a ayudar a saber de dónde estamos o cómo estamos relacionados. Puedo también desde aquí filtrar o separar de acuerdo a las relaciones o de acuerdo al origen y los lugares donde se encuentran mis coincidencias o las diferentes etnias que compartimos. Lo que yo hago todos los domingos es simplemente entrar a esta zona. ¿Por qué los domingos? Porque los domingos es cuando MyHeritage me da un email, me recuerda que hay coincidencias nuevas y entonces vengo aquí, ordeno esas coincidencias por la más reciente y me dedico a ver todas aquellas que tengan el cartelito que dice nuevo.
También puedo buscar, puedo descargar. Después de todo, toda esta información es mía. Vamos a ver qué pasa con un match específico. En este caso, MyHeritage dice que yo comparto 8.5% de mi ADN con Brian. Ahora, eso quiere decir que o es mi sobrino nieto, o es mi bisnieto, o mi primo hermano, o mi primo segundo. Muy confuso. Mucho más fácil, simplemente MyHeritage nos da la oportunidad de verlo en el árbol genealógico y entender cuál es la relación que esa persona puede tener en mi árbol genealógico. Una palabrita más antes de pasar al próximo tema con respecto a la calidad o cantidad de ADN que comparto. A mí me gusta hablar en porcentajes, mucho más fáciles de entender, pero hay otra gente que le gusta hablar en números y la medida del ADN se conoce como centimorgans, como centímetros, pero porque la inventó un señor llamado Morgan, entonces son centimorgans. Mientras más ADN compartamos, mientras los segmentos compartidos sean más y sean más grandes, quiere decir que la relación es más cercana. Algo que también MyHeritage les permite es colocar notas personalizadas en cada uno de sus coincidencias. Quiere decir que van a poder seguirles la pista y van a poder ubicarlos mucho más fácil. En este punto, MyHeritage me da un resumen también, un análisis de por qué esta persona es un buen match. Como ven, tengo una teoría de relatividad familiar, tengo también apellidos en común, tengo smart matches, tengo países en común. Definitivamente va a ser muy fácil evaluar cómo Brian y yo somos parientes. Finalmente, una vez que de verdad sepan y hayan analizado, les recomiendo contactarse con la persona, que bien puede ser el administrador o la misma persona que dio la prueba de ADN, para poder saber más y llegar a conocerse mejor. Muy bien, vamos a tratar ahora muy rápidamente de ver y revisar las coincidencias. La primera parte de la coincidencia es la parte de la teoría. Y aunque ustedes no lo crean, tengo más de 13 años trabajando para MyHeritage y no han podido encontrar una teoría de relatividad familiar con ninguno de mis matches. Así que le he tenido que pedir a un amigo que me preste el suyo. Y como ven, está perfectamente claro. Se sube por su árbol genealógico hasta llegar a un ancestro en común y luego se baja por el otro lado, y esa es la forma en que está relacionado con, en este caso, su primo tercero. Pero realmente, ¿cómo MyHeritage encontró esta relación? Bueno, vamos a apretar aquí en el botón púrpura y vamos a poder ver toda la cadena que siguió la tecnología de MyHeritage. Efectivamente, comenzamos por subir con el árbol genealógico de Randy. Por eso es tan importante poder tener el árbol genealógico ahí. Luego encontramos gente del árbol genealógico en un registro histórico que nos permite saltar una generación más y luego conectarnos con otro árbol genealógico y con otro registro, y así es como vamos encadenando todos los datos de árboles y registros hasta llegar a encontrar un camino que una a Randy con su primo. Por supuesto que los seres humanos y las familias estamos entrelazados más de una vez y en más de una manera. Por lo tanto, puede haber más de una forma de contactarnos con nuestras coincidencias. Ok,
vamos ahora rápidamente a ver el resto de las secciones del análisis. MyHeritage me está diciendo que tengo smart matches, quiere decir individuos en mi árbol genealógico que también están en el árbol genealógico de mi coincidencia. Muy obviamente quiere decir que esta debe de ser la rama de la familia que nos une, porque los dos tenemos a los mismos individuos en el árbol genealógico. Pero no nos distraigamos, vamos a seguir bajando en esta página. La segunda parte que me va a dar son apellidos comunes. Si tenemos un apellido en común, lo más seguro es que la conexión venga por esos lados y esa familia. Si no tenemos apellidos en común, de todas maneras, MyHeritage me va a permitir ver todos los apellidos y comparar los míos con los de la otra persona sin problema. Lugares en común. Tomen en cuenta que hace 100 años o un poquito más, la gente no viajaba tanto como nosotros acostumbramos hoy. Por lo tanto, si tengo gente que se encuentra en la misma área geográfica, los chances de que la coincidencia venga por ahí son mucho mayores. Y de igual forma, voy a poder ver aquí todos los lugares que tenemos los dos en el árbol. Hago una pausa porque este es realmente una de las herramientas más útiles de MyHeritage hasta el momento y quiero recordarles que todo lo que he mencionado hasta los momentos es totalmente gratis. Para accesar a las coincidencias compartidas, van a requerir una cuenta paga. Pero no se preocupen porque si se quedan con nosotros hasta el final, les tengo una muy buena noticia, una sorpresita que les tenemos preparado. Entonces, si no tienen una cuenta paga, van a poder ver una sola coincidencia. Si tienen una cuenta paga, van a poder ver más de una sin problema. ¿Y qué estoy viendo aquí? Estoy viendo gente que no solamente está relacionada conmigo, sino que también y a su vez está relacionada con mi coincidencia. Ahora, ¿qué quiere decir? Quiere decir que si yo conozco a esta gente y yo sé que, por ejemplo, la primera persona es mi tía abuela por parte materna, quiere decir que todas estas coincidencias y la coincidencia de arriba que estoy analizando aquí, van a venir todas por el lado materno, ¿ok? Esa va a ser una forma de poder dilucidar de dónde viene toda esta gente y cómo está relacionada conmigo. Por eso digo que es una de las cosas o de las herramientas más importantes. Luego vamos a tener la comparación de los árboles genealógicos. Esto también es una herramienta paga, pero muy importante porque después de todo estamos tratando de buscar el ancestro que nos dio el ADN tanto a nosotros como a nuestra coincidencia y que todos nuestros ancestros van a compartir con ella. Así que, otra vez, por favor, tengan un árbol genealógico en MyHeritage. Luego, MyHeritage nos va a permitir comparar las etnias y probablemente más importante, me va también a dar un buscador cromosómico. Quiere decir, voy a poder ver cuáles son esos pedazos del ADN que comparto con esta persona que estoy analizando y, muy importante, ¿qué quiere decir esto? Si encuentro otra persona o otro grupo de personas que comparten conmigo ese pedacito de ADN, quiere decir que que todos ellos forman parte de la misma familia. Muy bien. Ahora, ¿por qué testearse
a usted o a otras personas con ADN. Bueno, como decía Marcelo, pues es interesante. Hasta cierto punto puede ser divertido. Hoy en día, en la mayoría de los casos, en la mayoría de los países, puede resultar también bastante económico comparado con precios que habían antes o con descuentos que pueden haber en un momento determinado. Ahora, si ustedes están investigando a su familia, están haciendo un estudio genealógico, quieren descubrir sus orígenes y está atorado en algún lado, definitivamente el ADN puede ayudarlo a seguir adelante y a romper esas barreras. Si desean confirmar hechos o teorías familiares, definitivamente el ADN los va a ayudar. Y probablemente lo más importante es si usted es adoptado o no conoce a sus ancestros biológicos, definitivamente una prueba de ADN es la mejor forma de conocerlos y obtener más información. Pero antes de seguir avanzando, debo levantar una señal porque si ustedes se hacen una prueba de ADN y durante toda su vida pensaron que eran los hijos de o los nietos de, el ADN les va a confirmar si es verdad o no. Y muchas veces hay mucha gente que se lleva sorpresas. Así que si van a hacerse una prueba de ADN, por favor tengan en cuenta que, como dice un cantante muy famoso, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ay Dios. Bueno, un segundito más quiero explicar algo también que pasa en las pruebas de ADN. Si yo les pregunto cuántos antepasados tienen ustedes, lo más seguro es que todos me digan, bueno, 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos, etcétera. Si me preguntan a mí, yo tengo 2 padres y 4 abuelos, 6 bisabuelos y 12 tatarabuelos, 24 tatarabuelos. Algo pasa aquí. ¿Sí? No hay problema, no soy de Marte, no soy extraterrestre, ya se los explico. Su árbol genealógico probablemente luce más o menos así. Y dado los porcentajes que habíamos hablado anteriormente, dijimos que el ADN viene 50% de padres, 25% de cada abuelo, 12.5% de bisabuelos, etc. El problema es que en mi familia, mis abuelos eran primos. Por lo tanto, el árbol genealógico en realidad se ve así. Como pueden ver, tengo 6 bisabuelos y no 8. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo afecta esto el ADN? Bueno, yo sigo recibiendo un 25% de ADN de cada abuelo, pero de esta pareja de abuelos que vienen a ser los padres de mis 2 abuelos, porque obviamente eran hermanos, mis padres eran primos, voy a recibir más ADN porque recibo 12.5 por un lado más 12.5 por el otro. Entonces, mi ADN va a mostrar más fuerza hacia esta pareja en el medio de los otros. Quiere decir que puedo tener alguna discrepancia con relaciones familiares que provienen de esta rama. Esto no es magia y no es extraño, se llama endogamia. Y no solamente ocurre en grupos ashkenazíes o sefaradíes judíos, ocurre en muchos otros grupos étnicos. Si vamos a ver a los menonitas, ellos también acostumbran a casarse entre sí. Si vamos a ver a los Amish en la zona de Pensilvania de los Estados Unidos, mucha endogamia. Si vamos a la isla de Hawái,
Señores, no había para dónde ir, no había con quién casarse. Después de unos cuantos años, todos terminaron casándose primos con primos. Así que solamente tengan eso en consideración y, por favor, entiendan la importancia de hacer una prueba de ADN junto con el árbol genealógico. Ok, simplemente el ADN es como pescar y yo recomendaría, y estoy de acuerdo, estoy seguro que están de acuerdo conmigo, puedo pescar en un solo lago o puedo tener tantos anzuelos como sean necesarios y MyHeritage definitivamente les va a dar la cobertura más amplia y las mejores herramientas integradas con su árbol genealógico. Ok, ya les expliqué que pueden tomar una prueba de ADN o cargarla simplemente a MyHeritage y un segundito más porque sí me gustaría compartir con ustedes unos anuncios muy breves. En primer lugar, y se recuerdan que hablamos que MyHeritage tiene 12.5 mil millones de registros históricos, pues hoy, hasta la medianoche de hoy, y todavía la mayoría de ustedes tiene unos minutos más para aprovechar y revisar estos registros históricos de forma gratuita. Simplemente myheritage.es/birth records, como lo ven en pantalla, hasta el día de hoy, rapidito, y van a poder verlos gratis. Pero un segundo, no se me vayan, recuerden que hay una sorpresa al final. Luego, ya que estamos aquí y ya que quieren seguir aprendiendo de genealogía, MyHeritage Facebook también va a tener un Facebook Live de cómo encontrar nacimientos en archivos de España. Si ustedes están buscando familia en España, si son de España y no encuentran a su familia, Iñaki Odriozola nos va a ayudar el miércoles que viene. Este es el 22 de julio a las 19 horas de Madrid. Yo, por mi parte, tengo un espacio semanal de los lunes a las 17 horas de Madrid. Viene siendo mediodía en horas de Latinoamérica. Y la sección se llama Pregúntale al experto. La idea es que cada día le dedicamos 30 minutos a un tema diferente y responder sus preguntas. Para registrarse, el URL que tienen en pantalla. Finalmente, si quieren saber más, si quieren aprender totalmente gratis acerca de genealogía y MyHeritage y no tienen paciencia a esperar a la próxima transmisión, bien sea del Centro Sefarad o de MyHeritage, pueden entrar en cualquier momento en la parte de educación de MyHeritage, totalmente gratuito y ni siquiera necesita un registro. ¿Ok? Muy bien. Marcelo, no sé si quieres que vayamos ahora a las preguntas o vamos a la sorpresa que les tenemos a todo el mundo. Mientras van poniendo las preguntas, tenemos un par de preguntas, pero seguramente ahora van a ir llegando más. Puedes hacer el anuncio, que es interesante. ¿Seguro? Bueno, sí. Prepárense a todos porque Marcelo me pidió y por supuesto no me podía negar darles a todos un regalo del 50% de descuento en la suscripción completa o en inglés complete, pero en español completa. Es el nivel más alto que ofrece MyHeritage y precisamente como les mostré, algunas de las características que tiene MyHeritage van a requerir de una suscripción paga. Pues aquí tienen el código muy sencillito, SFARAD C. SFARAD, así como el centro cultural que hoy me auspicia y me trae hasta ustedes. Muchísimas gracias
por cierto. Y la C no tiene que ser mayúscula, a mí me gusta ponerla en mayúscula de complete. Así que Sefarat C les va a dar 50% de descuento en la suscripción, pero ojo, esto es válido solamente por una semanita, así que hasta el 25 de julio tienen oportunidad para aprovechar este descuento. De mí, para ustedes, con mucho amor y para todos los que nos ven a través del Centro Cultural Sefarat. Que conste que cuando yo me tuve que suscribir y hasta cuando me hice mi ADN, lo tuve que pagar sin ofertas ni nada. Así que yo soy bastante fan de lo que es MyHeritage, tanto en lo que hace al tema del ADN propiamente dicho, pero también lo que es el mantenimiento del árbol genealógico, que alguna vez comenzamos haciendo dibujitos en hojas y pegando con cinta scotch las hojas para hacer planos cada vez más grandes. Luego fuimos comprando programas en disquete de aquellos como Brother Keepers o cosas por el estilo. Y hoy la verdad que es un placer poder tener el árbol. Yo tengo cerca de 20.000 personas llevadas online. Lo llevo tanto en la máquina como en el celular, por supuesto, es todo. Y las bases que tienen son fantásticas. Tienen, bueno, Billion Graves, por ejemplo, forma parte de acuerdos con MyHeritage. Y créanme que estoy haciendo una publicidad de realmente de corazón porque es como lo uso yo. Bien, vamos a ver, tenemos algunas preguntas. Bueno, hay muchísimos saludos de todo el mundo. Acá hay una primera pregunta. Betty Estrada que pregunta si es posible ligar mi árbol genealógico con el que hizo su hermano. Bueno, sí, técnicamente es posible. En MyHeritage es un poco más difícil, Betty. Primero que nada, mi recomendación a dos hermanos que estén trabajando en su árbol genealógico es que lo trabajen juntos, probablemente en el mismo sitio web. Para empezar, es más económico, ¿ok? Se dividen los pagos entre los dos y es un solo sitio. Luego, los ancestros van a ser exactamente los mismos, si bien cada uno tiene sus hijos que vienen a ser primos, así que más vale que se conozcan los unos a los otros. Pero respondiendo a tu pregunta, Betty, sí, vas a necesitar una herramienta externa. En MyHeritage no es posible unir o ligar dos árboles genealógicos. Si tú tienes el tuyo y subes el de tu hermano al sitio web, cada uno va a ser diferente. Lo que pudieras hacer, y no sé en qué estado de tan avanzado estés con tu árbol o con el de tu hermano, es que siempre puedes cargar el de tu hermano y en tu sitio web y seguir agrandando y ampliando el árbol, pero va a estar separado del de tu hermano. MyHeritage, con respecto a los árboles genealógicos, trata siempre de que cada persona tenga su sitio web con su árbol genealógico bastante independiente y que cada uno pueda controlar todo lo que pasa ahí. Pero otra vez, dependiendo de la relación familiar que tengan, yo no veo razón para tener separado el árbol genealógico. Bien, acá preguntan, acá te quiero ver con esta pregunta. Juan Carlos González que pregunta que su apellido es González. Claramente los apellidos, puedes decirnos algo sobre los apellidos. Sí, mucho gusto, Juan Carlos, un placer. Tan famoso como los Pérez o los García. Extremadamente difíciles de conseguir los ancestros. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Proviene de España, sí. Hay quienes dicen que todos los apellidos terminados en EZ son de origen judío. Te puedes hacer una prueba de ADN y ver cuánto de ADN judío realmente tienes, pero no te desilusiones si no sale ningún ADN judío, porque otra vez recuerda
que estamos hablando de solamente 10 generaciones atrás. Después de 10 generaciones, la cantidad de ADN que tienes de los ancestros es muy poca. Y si nos vamos a 1492, con la salida de los judíos de España, son mucho más que 10 generaciones. Así que ese ADN probablemente ya esté totalmente diluido. Trata de buscar documentos. A través de documentos es la única forma y de estar seguro. El nombre, el apellido, las fechas y los lugares son lo que te van a dar en los documentos la certeza que realmente la persona que encuentras es tu antepasado. Mucha suerte. Bien, tenemos unos cuantos agradecimientos de Marta Ventura, de Beatriz Eugenia. Michelle Azaria desde París, un gran amigo desde París, dice que ha hecho su ADN y ¿a qué tiene acceso con su ADN? Michelle, a todo lo que viste hoy en pantalla. Bien sea que tu ADN sea de MyHeritage, asumo que es de MyHeritage porque no me dices que es de otro proveedor, pero aun cuando sea de otro proveedor, tienes exactamente todo. Tienes la estimación étnica, tienes las coincidencias con otra gente, vas a tener otras herramientas también más avanzadas de las cuales no nos ha dado tiempo de hablar. El mapa cromosómico, no solamente de 1 a 1 como les mostré, hay uno que permite buscar hasta 7 individuos diferentes y comparar el ADN de todos. Hay otra herramienta llamada el autoclúster o las agrupaciones. Vieron, como les mostré, los ADNs en común que tienen con otros familiares o otra gente. Bueno, MyHeritage los pone en grupos y les permite más fácilmente analizar esos grupos y esas coincidencias. Absolutamente todo lo que viste hoy en pantalla lo vas a tener sin ningún problema. Acá hay una pregunta muy interesante de Martín sobre el tema de la privacidad. Hay un tema de privacidad con el resto de la familia si uno sube sin su consentimiento el árbol genealógico. Bueno, realmente el árbol genealógico no le pertenece a nadie, ¿ok? Legalmente, por lo menos en la mayoría de los países, los nombres, apellidos y las fechas y los lugares no son patente ni propiedad de nadie. Si bien hay que respetar a nuestros familiares y no todos ellos quieren que sus datos estén en internet o en una página web disponibles o no a todo el mundo, eso es otra cosa, porque MyHeritage de forma automática privatiza toda la información de personas vivas y solamente la ven ustedes y la gente que inviten a su sitio web. Hay gente que no quiere y hay que saber respetarlos, y si ustedes conocen que alguno de sus familiares cae en esa categoría, por favor no suban sus datos a internet, pongan simplemente privado, o otra opción es trabajar con el software. Marcelo, tú hablabas de los programas en disquete. Como decíamos en Venezuela, se te cayó el carnet de identidad. ¿Ok? Yo no sé lo que son disquetes, jamás los usé. No, claro que sé, claro que sé. Pero MyHeritage tiene un software, tiene un programa gratuito que pueden descargar y usar en su ordenador, en su computadora, y ahí pueden tener la información sin ningún problema, y también pueden decir que quieren que los datos de esa persona no suban a la red y se mantengan privados. Marta nos pregunta su caso, que conoció a su papá y su mamá, pero no a sus abuelos, si podría encontrar su genealogía, sus generaciones, me imagino, anteriores. Definitivamente que sí, Marta. Simplemente a la hora de tener coincidencias con primos segundos, primos terceros, descendientes que no necesariamente vienen de tus padres o los hermanos de tus padres, de tus tíos, vas a poder llegar a información de tus abuelos y tus bisabuelos sin mayor problema. De hecho, muchos de los adoptados, mucha de la gente que no conoció a sus padres biológicos,
han encontrado familia de esa forma. De repente les aparece una coincidencia con un primo o con un primo segundo, primo tercero, y empiezan a hablar, empiezan a comparar información, empiezan a armar ese árbol genealógico y dan con la persona exacta o con los candidatos a personas que pudieran ser los padres o los abuelos, y preguntando un poquito van a encontrar a sus familiares. Raquel pregunta de la forma de rastrear antepasados de Esmirna. Supongo que va a ser lo mismo para cualquier localidad. Espero que sea así porque no tengo ni idea dónde es Esmirna. Vamos a empezar por ahí. Esmirna es Turquía. Una de las comunidades sefaradíes más. Izmir. Izmir, ok. Izmir. Gracias. Por momentos me asusté. Sí, de hecho, definitivamente MyHeritage es el lugar porque somos los únicos que vendemos ADN en Turquía, en Siria, en países árabes, en toda Europa. Interesantemente, no vendemos kits de ADN ni ofrecemos servicios de ADN aquí en Israel, pero eso es otro problema. Pero de todas partes del mundo hay mucha gente que se está testeando, incluso Marcelo, tu amigo en Francia, que no es muy bien visto por el gobierno las pruebas de ADN, y con todo y eso se venden, se hacen y las personas las quieren y las utilizan. Así que sí, definitivamente de cualquier parte del mundo van a poder encontrar coincidencias. Para solicitar una prueba tenemos que ir a la página y tenemos ahí las instrucciones para poder conseguir que nos llegue a nuestro país el kit para hacer la prueba. Seguro, Liliana, muy fácil. myheritage.es o .com/ADN o myheritageadn.com. También, sí, ahí mismo puedes ver el precio, ahí mismo puedes pedir, ingresar la dirección, hacer el pago con la tarjeta de crédito y te llega. No voy a decir sin problemas, porque por lo general trato de ser honesto. Les va a llegar y puede que tengan un poco de problemas. A todos mis amigos de Argentina, me disculpo de antemano. Sé que las aduanas, sobre todo en Argentina, hacen problemas. Sé que de vez en cuando tienen problemas también para enviarlos al laboratorio. En Brasil, sé que hay un laboratorio local que centraliza todos los envíos y de ahí se mandan. México y Argentina sé que están dando problemas también. Lamentablemente podemos controlar ciertas cosas, las aduanas, los gobiernos, los oficiales de correos o los servidores de correos, los servidores públicos del correo es un poquito más difícil de controlar, pero insistan que llega y funciona. Y si bien no es tanto para estos tiempos de pandemia, pero supongamos que todo esto también va a pasar, aprovechar, que eso es lo que hice yo, algún viaje y ahí se simplifican todas las cosas. O algún conocido que vaya a viajar también y que nos haga el favor, no pesa, no ocupa espacio, así que no hay problema. Betty Estrada pregunta sobre si la suscripción completa es lo mismo que la suscripción premium. No. MyHeritage tiene 4 niveles. Comenzamos gratis, así que no entiendo por qué hay gente que todavía no empieza y no tiene una cuenta en MyHeritage. Eso le va a dar hasta 250 personas en el árbol genealógico. Habrá quien diga, uy, tanto, no voy a llegar nunca. Habrá quien diga, eso no me alcanza. Luego viene la Premium, Premium Plus y la completa. La Premium y la Premium Plus le da más características y más personas en el árbol genealógico. La completa incluye otro plan, viene a ser la misma que el Premium Plus, pero te incluye también la parte de data, la parte de los registros históricos. ¿Por qué la tenemos aparte? Porque hay gente que no quiere
todas las características que ofrecemos en Premium Plus, y hay gente que compra solamente para accesar los registros históricos. Entonces, la Complete le va a dar todo lo de Premium Plus más registros históricos. Bien, perfecto. bueno, Al ahí... final podemos poner nuevamente las direcciones y el código. Sí, de hecho para que la gente aquí lo vea, ¿sí? preguntaban myheritage.es, ese es en español. Hay algunas preguntas de apellidos, pero no sé si eso lo puedes contestar. Preguntan sobre el apellido Casasola, si es sefaradí. Realmente no, realmente no soy muy experto en apellidos, incluso el mío, Horowitz, realmente hay muchos Horowitz en el mundo que no estamos relacionados. Viene siendo la versión Ashkenazí del González, el Horowitz. Así que no tengo respuestas, lamentablemente. Bien, acá hay una muy interesante pregunta de Enrique Sharza, que dice que ha realizado varias pruebas genéticas en diferentes compañías, pero solo en MyHeritage le dio una ascendencia judía, y concretamente norteafricana del orden del 13%. ¿A qué se deben estas diferencias? Muy fácil, Enrique. Cada empresa tiene su muestra, su población modelo. MyHeritage, estando en Israel y siendo o teniendo su corazoncito judío, la mayoría de las empresas te van a decir, ¿eres Ashkenazí o eres sefaradí? MyHeritage en estos momentos tiene 5 etnias diferentes judías. Quiere decir, sí, puede ser Ashkenazí, puede ser sefaradí, pero puede ser sefaradí del Medio Oriente o puede ser sefaradí de España, Marruecos, Italia. Puede ser yemenita, específicamente de la zona de Irán, o puede ser falasha etíope. ¿Ok? La razón de eso es que precisamente MyHeritage tiene muestras suficientes de todas esas zonas e incluso mucho más. Y muy pronto vamos a hacer una actualización de esas etnias, que ya no las vamos a llamar etnias, las vamos a llamar regiones, porque vamos a poder decirte específicamente si eres sefaradí de Bujara, si eres sefaradí de Turquía, si eres Ashkenazí de Rumania o si eres Ashkenazí de Alemania. ¿Ok? Hasta ese grado va a llegar MyHeritage muy pronto, y eso es lo que la hace también mejor para el ADN de personas con ascendencia judía. Estoy salteando lo que son consultas por apellidos. Acá preguntan si sirve para demostrar la ascendencia sefaradí para la ciudadanía de España. Si quieres, esta la respondo yo. Adelante, por favor. El primero es que no. la solicitud de ascendencia sefaradí, de ciudadanía sefaradí de España, ya culminó. Salvo que tengas un trámite ya abierto hasta septiembre del año pasado, ya no se puede pedir. Pero en caso que sí lo tengas abierto, lo puedes demostrar, puede ayudar a descubrir la genealogía, el árbol genealógico, pero ese árbol genealógico tiene que estar certificado por una entidad reconocida por el Estado español. Pero claramente sí te va a servir para encontrar la línea que te una a ti con el judío conocido o con el español expulsado conocido. También puede servir porque en la que sí está en vigencia es la posibilidad de pedir la nacionalidad portuguesa para sefaradíes. Y uno de los requisitos de la documentación que piden es un árbol genealógico. No específicamente certificado, si es certificado mejor, pero sí inclusive proveen de una planilla para comenzar un árbol genealógico. Así que también puede servir tenerlo, digamos, por MyHeritage y después poder imprimirlo y pasarlo para la nacionalidad portuguesa, ¿no? María Elena López te desafía con la competencia. Dice que Ancestry es el examen que se usa por aquí, no sé por dónde, si lo conoces. Lo conozco perfectamente.
lo conozco tanto que te puedo decir que ellos tienen en sus bases de datos hoy en día 18 millones de pruebas. MyHeritage solamente tiene 4.2. Ahora, el grave problema que creo que tiene Ancestry es que de esos 18 millones, la mayoría no se hizo la prueba por investigación genealógica. Se hizo la prueba por la parte de las etnias. Y la mayoría de la gente, y por favor, como dice mi hijo, googlealo, cuando encuentra una coincidencia con esa gente y se trata de comunicar, la persona no responde porque la persona ya obtuvo su etnicidad y eso es lo que le interesaba y más nunca. Si no, simplemente cómo explicamos que 18 millones de personas tienen la oportunidad de subirlas gratis a MyHeritage y no lo hacen. ¿Ok? Por ese lado. Por el otro lado, Ancestry te da menos información. Acaban de anunciar extraoficialmente, pero lo van a hacer oficial en la semana que viene, tengo entendido. Las coincidencias que te dan son solamente aquellos que tienen más de 8 segmentos en común contigo. Quiere decir que si hay una persona que coincide contigo y tiene solamente 5 segmentos en común, no lo vas a saber con Ancestry. MyHeritage te muestra todas las coincidencias con todos los segmentos, no importa de dónde vengan y no importa cuánto ADN tengan. Así que aprovecha, ¿sí? Agarra la prueba que ya hiciste de Ancestry, súbela a MyHeritage y vas a conseguir muchas coincidencias totalmente diferentes, porque la gente que está en MyHeritage no necesariamente está en Ancestry o en otros lugares. ¿Puedes responder en forma breve a María Elena López que preguntan por qué no se vende en Israel? Está prohibido por ley hacer pruebas de ADN que no sean o que no tengan la solicitud de una corte, de la corte. Okay. Así que eso es todo. Me gustaría si considera su base MyHeritage de judeo-españoles de origen del Imperio Otomano como bastante grande para ser válida, aunque he tenido problemas como decirme que soy ashkenazí al 50%. Ok, Michelle, hay muy poca información de la parte otomana, de los tiempos otomanos. Sí hay algunos registros que sobrevivieron y MyHeritage, de hecho, tiene un acuerdo bastante interesante con la Asociación de Genealogía aquí en Israel, con IGRA. IGRA está abocada a procesar y dar a conocer registros históricos. Tiene algunos de la época de los turcos que se encuentran en Israel o que se encuentran en Turquía. MyHeritage está también colaborando. Hace poco, si revisan en el blog de MyHeritage, van a poder encontrar un artículo muy interesante donde lanzamos una colección de registros históricos de Grecia, del área de Corfú y del área de toda Grecia, registros electorales y de la comunidad judía de Corfú propiamente. Y tratamos de obtener más registros de todas partes del mundo, pero no es fácil. No es fácil porque los archivos no se abren, porque no todo el mundo está dispuesto a colaborar y porque toma tiempo, lamentablemente. En el caso de los otomanos, déjame agregar algo más, Marcelo, por favor. Hay otra dificultad agregada que es el idioma. El árabe otomano no necesariamente se parece al árabe actual y no todo el mundo sabe leer esos registros históricos. ¿Ok? Así que paciencia y suerte. Te voy a pedir respuestas cortas, para que no se nos vaya mucho el tiempo. Ricardo León pregunta, ¿cuánto dura un hisopado? Si hay dificultad en enviarlo y si hay vencimiento. No vence. Pueden tenerlo sin la muestra o con la muestra, sin ningún problema, 1 año. Alberto Ferraro pregunta, ¿cuánto es el costo de la prueba de ADN? No tengo ni idea.
Sé que tenemos descuentos constantemente que van desde los $49 americanos a $79 americanos. Creo que ahorita, Marcelo, te comentaba, había una oferta para nosotros de verano, para ustedes de invierno. Entren en la página web y van a poder verlo ahí sin problema. Nos vamos con las últimas preguntas. Enrique Yarza agradece: tengo realizado mi árbol genealógico en todas las ramas hasta la 10ª generación y no tengo ningún ancestro nacido en norte de África ni judío. ¿Cómo se explica? Supongo que este es el que decía que tenía algún ancestro de esa zona. Bueno, realmente, otra vez, la gente viaja o viajó y se ubicó en diferentes lugares. Puede ser que identifiquemos ese ADN en alguna otra zona, pero sepamos que viene del norte de África. Y otra vez, es un ADN que puede venir de mucho más allá de 10 generaciones, pero es extraño, no es lo más común. No es imposible tampoco, ¿sí? ¿Es posible, teniendo ADN sefaradí, pregunta la doctora Ruth de Salamanca o Ruth Salamanca, en MyHeritage encontrar los matches específicamente sefaradíes? Claro que sí, Ruth. Simplemente seleccionan el filtro, las etnias, la etnia sefaradí, y te van a dar todos los matches que compartes con sefaradí. Los últimos, Raquel Sonana pregunta las generaciones de cuántos años se considera una generación. Más o menos sí, me gustaría 25 saber años. primero ancestro. 25 años más o menos. Bien, Tenemos muchas consultas sobre apellidos, que sería para otra charla diferente, pero vi unos cuantos que nombran listas de apellidos de la Federación de Comunidades Judías de España u otras listas, y volvemos a repetir, como en otras ocasiones lo hicimos, que no existen listas de apellidos que nos permitan comprobar que somos sefaradíes o no lo somos. Podemos encontrarnos en esas listas, pero la mayoría de ellas no son ciertas, son recopilaciones de apellidos sacados de libros de temática sefaradí, pero no necesariamente sefaradí, y ya desde el Ministerio de Justicia español hasta la Federación de Comunidades Judías de España nos han repetido infinidad de veces que no hay listas de apellidos que nos den la posibilidad de acceder a la nacionalidad española ni portuguesa. A mí me gusta decir que los que nos hemos hecho genealogía en forma aficionada, investigando la familia de uno, la genealogía es un camino que uno va recorriendo para abrir una puerta que nos va a enfrentar a 2 puertas que estén cerradas. O sea, cada vez que avanzamos, el desafío es mayor. Averiguar estas cosas que ustedes están diciendo, si de abuelos, de parientes y todo esto, son caminos que requieren por lo menos tiempo y dedicación. La verdad que el ADN ha sido una ayuda fantástica para avanzar esto. Y los recursos informáticos, por supuesto, las bases de datos que hay, ni que hablar. Digamos, volviendo a agitar el carnet, la diferencia entre lo que hacíamos antes y lo que hay ahora es abismal y es apasionante. Yo no me queda más que agradecer, por un lado, a todos los que participaron, más de 100 personas, invitarlos a los próximos encuentros y agradecerte especialmente, Daniela, a vos, que nos hemos encontrado en más de una oportunidad en Israel y siempre ha sido por demás agradable, inclusive nos ha abierto las puertas de MyHeritage para visitarlas por dentro, y realmente es un placer ver una empresa de high-tech, como le gusta decir a la gente de Israel, dedicada a esta pasión que tenemos muchos. Yo los invito a todos los que nos están mirando a que sigan las instrucciones de Daniel y por lo menos empiecen a hacer su árbol de forma gratuita en MyHeritage, que de alguna manera van a sentir que forman parte verdaderamente de una familia. El placer ha sido todo mío.
Valió la pena la madrugada, haberme quedado despierto, realmente lo disfruté mucho. Espero que, y muchas gracias a todos los que nos ven en vivo o también a los que nos están viendo grabado, porque el programa queda en la página de Facebook y queda en el YouTube del Centro Sefarad. Y bueno, aprovechen el regalo que les di, Marcelo. No sé si lo vuelves a poner Lo vamos en a poner, pantalla o eso. vamos a hacer Lo pones ahí. portal, Perfecto. Y de verdad, muchísimas gracias, Marcelo y Liliana, por la invitación cuando ustedes quieran, y mucha suerte a todos los demás. Perfecto. Quiero compartirles esta invitación, que es al jueves que viene, donde va a estar Ruth Bear con su nuevo libro, Un cierto aire sefaradí. Es encantadora, esta encantadora mujer, antropóloga, investigadora y escritora que vive en Estados Unidos, está en Michigan y en Miami, nacida en Cuba, y tiene muchísimo para contar, y escucharla realmente es un placer. Así que los esperamos para el jueves que viene. A todos los demás, agradecerles nuevamente. Hay unos mensajes que son de lo más amorosos y los agradecemos mucho y nos entusiasma para seguir haciendo esto. Así que yo me despido, los espero el jueves que viene.